¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo en los corazones de Jesús y de María. Hoy 25 de junio, un día más en el que nos vamos a llenar de la palabra de Dios. Para eso, antes de hacer la oración inicial, los invito a que traigan sus Biblias, las tengan en sus manitas, sáquenlas de donde están, quizás en esos momentos la tienen en su sala, en su biblioteca o donde está. Solamente Dios sabe en estos momentos por qué tú estás viendo esta transmisión. Quizás hace mucho tiempo que no tomas tu Biblia, que no tomas la palabra de Dios para meditarla, pero el día de hoy, por intercesión de la mamá, pues ella está pidiendo mucho para que amemos la palabra de Dios y para que la pongamos en práctica. Para eso, pues te invito a que busques en tu Biblia el Evangelio San Mateo. Sabemos que hay 4 evangelios: Mateo, Juan, Lucas, San Mateo, San Juan, San Lucas y San Marcos. Y el día de hoy vamos a contemplar el Evangelio de San Mateo. ¿Qué Mateo, Maribel? San Mateo capítulo 7. Quizás tú que me estás viendo es la primera vez que tomas la Biblia y no sabes qué es un capítulo y qué es un versículo. Los capítulos son los que tienen los números grandes y los versículos son los que están entre las letras, entre las frases de cada letra. Entonces, el capítulo es capítulo 7, versículos del 21 al 29. Entonces, por ahí puedes apuntar, tomar nota de esta palabra. Yo me pongo a meditar y pues me pregunto, ¿no? Muchos, por ejemplo, los hermanos protestantes de las otras denominaciones o sectas que hay, pues ellos se saben de memoria cada cita, cada capítulo. Y pues particularmente yo, no me sé pues muchas citas de memoria, pero pues siento en mi corazón que en estos momentos, a partir de hoy, de alguna u otra forma, no, quizás que no te memorices toda la Biblia, sino una frasecita, algo que el Señor me dijo en estos momentos a mí personalmente, porque Dios es un Dios personal. La palabra de Dios en estos momentos me va a hablar a mí y te va a hablar a ti de una forma muy personal. Nos vamos a disponer entonces para hacer la oración inicial. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ven en estos momentos sobre todo nuestro ser. Apodérate de nosotros. Sé tú, Espíritu Santo, quien, quien medite, quien hable, quien impregne la palabra de Dios en estos momentos. Todo lo que tú nos quieres enseñar, Santo Espíritu de Dios, que quede grabado en el corazón de Dios, que quede grabado en nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, aquieta nuestras vidas de todo lo que nos hemos ido llenando de mundo, de carne, de todo lo que no es de ti, Espíritu Santo. Echa fuera todo lo que no es tuyo, para que tú puedas realmente entrar a las profundidades, hasta lo más profundo de nuestro ser. Enséñanos, Espíritu Santo, a clamarte cada día. Necesitamos de ti, necesitamos tu presencia. Pero si no te clamamos, pero si no recurrimos a ti, tú no puedes venir. Que se abran nuestros labios cada día para decirte, tan solo ven, Espíritu Santo, a mi vida. Ven que te necesito. Que esta palabra de Dios, Santo Espíritu, realmente se haga vida, vida y de muchos frutos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Entonces vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a abrir el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ese entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos los demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, apártense de mí, los que obran la iniquidad. Todo aquel que oye estas palabras mías y las cumple, será comparado a un varón sabio que cimentó su casa sobre la piedra. Cayó la lluvia, vino la riada, soplaron los vientos, dieron impetuosamente contra aquella casa y no cayó, porque estaba cimentada sobre la piedra. Todo el que oye estas palabras mías y no las cumple, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vino la riada, soplaron los vientos, dieron impetuosamente contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando Jesús hubo acabado estos discursos, se maravillaban las gentes por su doctrina, pues los instruía como quien tiene autoridad y no como sus escribas y fariseos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando son evangelios, siempre decimos palabra del Señor y respondemos gloria a ti, Señor Jesús. Y cuando no son los 4 evangelios, es palabra de Dios y respondemos te alabamos, Señor. En este evangelio, pues el Señor nos quiere enseñar cosas preciosas para nuestra alma. Vamos a dividirlo en 3 partes. En la primera parte, desde el versículo primero, que dice el del versículo 21, nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este versículo es muy fuerte porque hay muchos en la vida, me incluyo, que muchas veces hemos dicho Señor, Señor, y hemos hecho quizás oraciones maravillosas. En los versículos siguientes nos dice, pero Señor, Señor, yo he hecho milagros, yo he sanado enfermos, he sacado hasta demonios. Pero ¿cuál es la respuesta de nuestro Jesús frente a este tan solo Señor, Señor? Porque nuestros labios pueden decir muchas cosas, pero nuestro corazón y nuestra alma. Y continúa este versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nos está mostrando aquí el cielo. Jesús nos dice, nos está mostrando el reino de los cielos. Entonces aquí la consigna es, no solo por decir Señor, Señor, te vas a ir al cielo, sino por tus obras, por nuestras obras y por nuestros frutos. Como lo decía anteriormente la palabra de Dios, por los frutos los conoceréis. Y algo muy importante que nos dice el mismo Jesús aquí en el versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Maribel, ¿quién entrará en el reino de los cielos entonces si me dices que no todo el que dice Señor, Señor? ¿Qué nos responde Jesús? El que hace la voluntad de mi Padre. Si hablamos de voluntad de Dios, si hablamos de voluntad divina, en estos momentos tú pregúntate, me pregunto yo también, ¿cómo está mi alma, Señor, con respecto a tu voluntad? ¿Realmente todo lo que he hecho hasta el día de hoy es movido según tu voluntad, tu santa voluntad, según tu divina voluntad? No recuerdo la cita exacta que en otra parte de la Biblia, creo que es en los escritos, en las cartas de San Pablo, no sé si es Hechos, no recuerdo específicamente cuál, pero nos dice, la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y es santa. Entonces por ahí podemos discernir
si hasta el día de hoy nosotros nos hemos movido desde nuestra propia voluntad, desde la voluntad, desde nuestra carne, desde nuestra voluntad humana, pidamos la gracia a nuestro Señor a partir de hoy, cada día, decirle, Papito Dios, esto que estoy haciendo es tu voluntad o es mi voluntad. Tan solo esa sencilla pregunta. ¿Es tu voluntad? ¿Estoy moviéndome desde tu voluntad? ¿Lo hago para ti, Señor? ¿Lo hago para tu mayor gloria? ¿O por qué hago esto? ¿Por qué genero esta conducta? ¿Para mi propio bien, para mi propio beneficio, para que me miren, para que me alaben, para que me busquen? ¿O para ti, Señor, para que te miren a ti, Señor? Entonces, he ahí el discernimiento. Maribel, entonces, ¿cómo sé si estoy haciendo o no estoy haciendo la voluntad del Padre? Es clarísimo, ¿no? Si estás haciendo la voluntad del Padre, lo estás haciendo movido por el Espíritu Santo, no por tu espíritu, sino por el Espíritu Santo. Por eso constantemente todos los días tenemos que clamar la presencia del Espíritu Santo. Podemos hacer muchas cosas maravillosas, hasta ahí dice, pero Señor, Señor, hasta he sanado enfermos, he resucitado, no sé, pero si no lo has hecho con el Espíritu Santo, si no lo has hecho con Dios, no has hecho nada y no sirve para nada. Y la palabra de Jesús luego es muy fuerte. ¿Qué nos dice? Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, nunca les conocí. Apártense de mí los que obran la iniquidad. Qué doloroso. Me pregunto yo, pregúntate tú, imagínate en estos momentos a Jesús y te diga, nunca te conocí, Maribel, nunca te conocí. Y es realmente muy fuerte. ¿Por qué me dice Jesús que nunca me conoció? Porque nunca hice las cosas según la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, sino movida por mi propia voluntad. Y ahí se dividen los dos bandos, ¿no? El bando, el del Espíritu de Dios, el bando de Dios, el bando santo y el bando del espíritu del mundo, el bando del otro, del enemigo, que nos hace mover, ¿por qué? Por nuestros placeres, por nuestros quereres, por estos enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne, el poder, el tener el placer, por todos esos movimientos humanos para satisfacer nuestra carne. Muchas veces nosotros que ya estamos en la vida espiritual estamos con esa lucha, ¿no? De cada día luchar y anhelar la santidad, pero están ahí, esa es la batalla, ese es el combate espiritual, matar nuestra carne cada día, matar nuestras pasiones. Quizás durante el día teníamos tiempo para poder meditar la palabra, pero hemos preferido satisfacer nuestras pasiones y durante todo el día nunca abrimos la Biblia, nunca meditamos, porque ¿quién nos movió ahí? Ese es un ejemplo claro, ¿no? ¿Quién nos movió ahí? Pues nuestra carne, nuestra carne. Entonces ahí tenemos que discernir también, pedirle mucho discernimiento al Espíritu Santo, pidámosle la gracia a través de esta palabra que nos regale mucho discernimiento. Espíritu Santo, ¿qué me mueve ahora? ¿Qué me está moviendo ahora? ¿Me está moviendo mi carne? ¿Me está moviendo el mundo? ¿Me está moviendo lo que las tentaciones del demonio? ¿O me estás moviendo realmente tú, Espíritu Santo? Entonces cuando somos movidos realmente por el Espíritu Santo, ahí es cuando estamos haciendo la palabra de Dios. Y después de Dios, nadie como María. La segunda parte de este evangelio nos dice Jesús, todo aquel que oye estas palabras mías y las cumple, será comparado a un varón sabio que cimentó su casa sobre la piedra. Aquí Jesús nos dice claramente, entonces Maribel, ¿quién es el que cumple la palabra de Dios, el que oye la palabra de Dios y la cumple? Porque ya la oímos, ¿no? Entonces, ¿ahora qué nos está pidiendo Jesús? Cumplirla. ¿Y qué implica cumplir? Implica obrar, implica frutos. Implica que obremos, que no nos quedemos solamente con lo que sabemos, sino que lo pongamos en práctica y que nuestra vida realmente sea un evangelio viviente, que obremos. ¿Y qué nos dice Jesús?
será comparado como un hombre sabio. ¿Y quién es un hombre sabio? Un hombre sabio es un hombre santo que anhela la santidad, que constantemente le pide virtudes al Señor, trabaja en su voluntad, está negándose constantemente, un alma mortificada, un alma crucificada, un alma que cada día lucha y combate estos tres enemigos del alma, un alma consagrada, un alma que se ha consagrado. Quizás tú ahora que me estás viendo eres consagrado a la Virgen. ¿Qué implica tener nuestra casa sobre la roca? Vivir nuestra consagración. Así de tan sencillo la mamá nos enseña. Vive tu consagración, hijito, y ya tienes tu casita construida sobre la roca. Y por otro lado, aquí Jesús nos dice, entonces, ¿qué pasa con nosotros que tenemos, que vivimos nuestra consagración, que tenemos nuestra casita sobre la roca? La roca, pues nuestra fe bien impregnada, que nada ni nadie, hay una palabra que nos dice, nada ni nadie nos separará del amor de Dios, ni las pruebas, ni los tormentos, ni las tribulaciones, ni el COVID que ahora que estamos viviendo, nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Entonces cayó la lluvia, vino la riada, soplaron los vientos, dieron impetuosamente contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la piedra, sobre la roca. Y nosotros los consagrados pues tenemos esa roca de nuestra consagración. Y esto implica pues nuestra vida de santidad, en el anhelo de cada día de ser santos, el renunciar al pecado cada día, el vivir en estado de gracia, porque de nada sirve que hagamos milagros, que profeticemos y todo si estamos en pecado, de nada sirve. Entonces pregúntate tú ahora, ¿cómo está mi alma en estos momentos? ¿Estoy en estado de gracia? O si ahora estoy en pecado mortal, pues Dios es muy misericordioso, Él te quiere perdonar. Haz un examen de conciencia y escribe toda esa lista de todos esos pecados que tú ahora estás meditando y reflexionando y renuncia a ellos y arrepiéntete de todo corazón. Ya cuando tengamos la oportunidad de poder tener sacerdotes que nos puedan confesar, tú ya vas a estar preparado. Recuerdo unas palabras del padre Lorin que decía las palabras mágicas. Él lo decía así, ¿no? Que digamos que no tenemos la confesión y estamos a punto de morir, clamarle y decirle las tres palabritas, que es Dios mío, perdóname, pero un Dios mío, perdóname de todo corazón, realmente arrepentidos por haber ofendido a Dios. ¿Qué nos dice entonces luego Jesús? Luego compara dice, todo el que oye estas palabras mías y no las cumple, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vino la riada, soplaron los vientos, dieron impetuosamente contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y aquí está haciendo la comparación. Entonces, hay dos tipos de hombres. El hombre sabio, que es el hombre que lucha por su santidad cada día, que está renunciando constantemente al pecado, y el hombre insensato. Maribel, ¿quién es el hombre insensato? El hombre hombre necio, el que se mueve por su propia voluntad, el que se mueve por su propio yo, el que se mueve por sus propios quereres, por sus propios placeres, el que no se niega, el que no se mortifica, el que tiene constantes sentimientos negativos en su corazón y solamente le mueve su yo y no le mueven las almas, sino él mismo, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con este hombre necio, con este hombre insensato? Obviamente construye su casa sobre la arena y no nos hace la comparación Jesús, tan sabio es Jesús. Y el día de hoy Jesús te dice, hijito, hijita, desde el día de hoy tú has sido un hombre insensato, un hombre necio. Yo te llamo a que tú seas un hombre sabio. Yo te estoy mostrando aquí la palabra de Dios, aquí te la estoy enseñando y te estoy diciendo dónde van a acabar. Este hombre insensato va a acabar en la ruina, su casa se va a destruir. ¿Y esto qué implica? La condenación eterna. Y por otro lado, el hombre sabio, el hombre que construye su casita sobre la roca, viviendo nuestra consagración, en el estado en el que tú estés. Si tú no estás consagrado, igual, en el estado en que tú estés, en estado de gracia, pues es la salvación eterna que nos dice Jesús. Tú decides, hijito, te lo dice Jesús, me lo dice a mí, tú decides dónde quieres estar, qué tipo de hombre quieres ser, este hombre sabio o este hombre necio, insensato. Y por la última parte de este evangelio, ya para terminar, nos dice,
Cuando Jesús hubo acabado estos discursos, porque fue toda la gente que le estaba escuchando, ¿qué nos dice? ¿Qué pasó? Se maravillaban. La gente se maravillaba al escuchar a Jesús. Que pidamos la gracia a Jesús que nos maraville cada día su palabra, que nos maraville, que nos enamore su palabra. Y se maravillaban las gentes por su doctrina. Es muy importante la doctrina. Nosotros tenemos la Santa Iglesia Católica y ahí tenemos toda la doctrina que nos ha dejado Jesús, pues los instruía como quien tiene autoridad. Jesús enseñaba con autoridad y no como sus escribas y fariseos. Pues acá ya el Señor nos está hablando al corazón en estos momentos a través de su palabra, ya desde el momento que leímos el Evangelio, ya el Señor ha estado tocando y ha estado tocando mi corazón para que todo esto dé fruto. Nos vamos a poner en disposición de oración para poder cerrar estos momentos con Jesús. Contempla en estos momentos a Jesús y recuerda cada palabra que te ha dicho a través de su evangelio. Y Él te dice, hijito, hijita, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hijito, hijita, yo quiero que tú entres en el reino de los cielos. Por eso el día de hoy, a través de mi palabra, te digo que quien entra en el reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios, es el que cumple la voluntad de Dios, es el hombre sabio, es el hombre que se niega constantemente, es el hombre mortificado, la persona que vive realmente su consagración, si eres consagrado, la persona que vive en estado de gracia. Amado Jesús, te entregamos todo nuestro ser, nuestro yo, nuestra carne, nuestra nada, para que realmente se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y que mates constantemente nuestra propia voluntad. Que todo esto sea para darte mayor gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Si el Evangelio del día de hoy ha tocado tu corazón, alguna palabrita, alguna frasecita, algo que nos quieras compartir también, que todos aprendemos de todos y como les decía, el Evangelio es personal. Quizás lo que a ti te ha enseñado Jesús a través de ese Evangelio puede ayudarnos también a nosotros. Comparte lo que dice el Evangelio, lo que te dice Jesús a través de este Evangelio. Desborda tu corazón de amor y que pues se ponga en fruto, se haga obra todo lo que has recibido del Señor. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y con su espíritu.